Hola, buenas tardes. Llegamos al final de la tarde. Bueno, yo les quiero traer una historia. De niña, allá en la selva, yo tenía un sueño. Yo soñaba con tocar las nubes. Miraba alrededor, miraba las montañas, miraba los cerros y me enfocaba en el cerro más alto y decía, si llego hasta la punta de ese cerro, seguramente podré tocar las nubes y quizás hasta pueda treparme para saber lo que hay dentro de la nube. Allá en mi pueblo no teníamos electricidad, no teníamos televisión y por supuesto no había internet hace muchos años. Pero había algo que era maravilloso. Tenía el cielo abierto y tenía mucha creatividad, muchas preguntas, mucha curiosidad. Ese fue el primer laboratorio que tuve en mi vida. Pasaron algunos años, aquí en Lima, descubrí que esa curiosidad tenía un nombre. Se llamaba meteorología. Así que postulé una beca y me fui a Rusia a estudiar meteorología. No sabía en ese momento de que meteorología también existía en esta universidad. Bueno, yo estudié en Rusia y cada clase, cada laboratorio, cada trabajo, me respondían las preguntas que yo me hacía de niña. ¿Qué habrá dentro de la nube? ¿Cómo se formarán las gotas? ¿Por qué algunas nubes precipitan y otras no precipitan? ¿No? En mi laboratorio en la selva, pues tenía esas preguntas. No tenía paredes, no tenía instrumentos, pero ya estaba lleno de preguntas. Así que me fui a Rusia a buscar las respuestas. Trabajé mucho con los modelos. Aprendí que todo lo que pasa en el sistema terrestre responde a leyes físicas. Las ecuaciones se pueden modelar. Así que empecé a trabajar con los modelos, empecé a trabajar con los laboratorios, conocí muchos instrumentos, entre ellos los radares. Mi primer trabajo de tesis, la tesis de pregrado, fue precisamente, tenía que modelar una nube de tormenta para poder saber cómo y por qué se generaban las lluvias. Mi primer trabajo de tesis fue eso, modelar una nube de tormentas. Los procesos involucrados en la formación de una sola nube son bastante complejos. Necesitamos mucha energía, necesitamos de los vientos, necesitamos de la humedad y todo lo que está en nuestro entorno. Para mi tesis de doctorado, también seguí trabajando con los modelos, pero ya no modelé una sola nube, sino hay un conjunto de nubes para simular las lluvias que ocurrieron en el Perú durante el fenómeno del Niño 83. Así que los modelos son una herramienta fascinante que nos permiten dar muchas respuestas. Sin embargo, los modelos son como un mapa donde uno mira el camino, pero no logras pisar la tierra. Entonces, al momento que pisas, puedes encontrar que no es exactamente lo que está en el mapa. Entonces yo seguía teniendo esa inquietud, seguía teniendo ese sueño, porque yo quería realmente saber qué cosa había dentro de la nube. Aquello que es invisible, que no pueden ver nuestros ojos, pero que sí sabemos que ocurre. Ahí lo sabía mucho más porque ya lo había visto en los modelos. Entonces, con esa inquietud, yo regresé al Perú. Regresé al Perú y tuve la suerte de trabajar en el Instituto Geofísico del Perú y conocer el Observatorio de Huancayo. Un lugar hermoso, maravilloso, ubicado en el Valle del Mantaro, que ya de por sí el mismo ambiente es un laboratorio. El Observatorio de Huancayo ya tenía instrumentos, ya tenía algunas mediciones unos años atrás, de varias décadas incluso atrás, por lo que empezamos a trabajar con mis colegas en diversos proyectos, proyecto tras proyecto, iniciativa tras iniciativa, reuniones, discusiones, evaluaciones, convencer a los jefes, necesitábamos comprar algunos instrumentos más, entre ellos los radares. Este es el primer radar que llegó para medir nubes y precipitación en el año 2016. A partir de ahí empieza una serie de proyectos para comprar diferentes instrumentos para poder medir
las diferentes variables y ver lo que está pasando dentro de la nube y cómo se forman los procesos de las nubes. Mis colegas y yo desarrollamos diversos proyectos y logramos tener una serie de instrumentos y radares. Actualmente el IGP tiene 4 radares meteorológicos con los cuales medimos las nubes, la precipitación, medimos vientos y todos los procesos que además ocurren. El primer radar fue comprado de Australia, el segundo lo compramos de Alemania y los 2 últimos los construimos en el Perú. Es construido por ingenieros peruanos en el Instituto Geofísico del Perú. Mi sueño, aquel sueño que tenía yo de ver dentro de la nube, se pudo ir logrando paso a paso gracias al colectivo, gracias a los colegas, a los compañeros que teníamos y a las diversas iniciativas y los financiamientos que pudimos ir adquiriendo. Y no solamente tenemos radares y que podemos ver lo que hay dentro de la nube, en el interior de la nube, como una tomografía. Aquello que no es visible a nuestros ojos, lo podemos ver a través de los instrumentos. Sino que además tenemos una serie de instrumentos que miden la interacción entre el suelo y la atmósfera, los procesos que ocurren tanto de intercambio de energía como intercambio de agua, de los flujos que vienen para poder generar una nube, para generar una tormenta, para generar un helado. Todo ello se ha conseguido, ¿no?, gracias a un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Y las más de 30 publicaciones que actualmente están en revistas indexadas, gracias a los datos que se han ido colectando, son el respaldo de la actividad científica que se hace en el IGP. Ustedes se van preguntando, ¿y qué tienen que ver las gotitas de agua, las lluvias en el Mantaro, con diplomacia política? Seguramente se estarán preguntando eso, pues, pero no, tiene que ver mucho, porque el agua que tomamos, de las botellitas que tomamos hace un rato, que dice lluvia, montaña, precisamente todo está conectado en nuestro sistema. El agua que tenemos nosotros aquí en la costa, en nuestras casas, pues tiene que ver con la Amazonía, viene de la humedad de la Amazonía, tiene de las lluvias que hay en las montañas, en los Andes. Entonces, en nuestro ecosistema, en nuestro sistema terrestre, todo está conectado. La Amazonía está conectado con el Océano Pacífico, con el Océano Atlántico, y todo nuestro sistema está conectado. Entonces, lo que pasa aquí lo van a sentir en otras partes y nosotros sentimos lo que está pasando, las consecuencias de lo que pasa en el hemisferio norte y en otras partes del mundo. Entonces, el clima es un conjunto de variables que responde a esta interacción. Para nosotros enfocarnos y trabajar en estas políticas de preservación de nuestro planeta, de preservación de nuestros ecosistemas, de las lluvias que tanta falta hacen, porque es vida, es agua, es la agricultura, es la población que necesita el agua, pues tenemos que trabajar de manera conjunta, y no solamente los meteorólogos, no solamente mis colegas meteorólogos, sino todas las ciencias. Tenemos que articular entre todos para poder lograr soluciones conjuntas. La ciencia nos demuestra que es un factor importante, el conocimiento científico, conocimiento que se tiene que generar. Sin embargo, algo que yo aprendí de la ciencia es precisamente eso, que la ciencia no se hace solo, no lo hace una persona, no lo hace un científico, no lo hace una institución, no lo hace un país, lo hacemos todos en conjunto y necesitamos esa articulación. Algo que me enseñaron las nubes es precisamente eso, que la lluvia no cae de golpe, no cae de una sola, sino que responde a una serie de procesos y factores de millones de gotitas pequeñas, muy pequeñas, diminutas, que se tienen que juntar entre ellas, que tienen que juntarse, trabajando juntas hasta crecer y tener un tamaño suficientemente grande para romper la gravedad y precipitar en forma de lluvia. Y es precisamente lo que los invito a todos ustedes a hacer, trabajar en conjunto, juntar esfuerzos para lograr hacer este trabajo conjunto entre la academia, las instituciones públicas, el sector privado, todos, para poder trabajar. Comprar un instrumento no es cosa fácil, es muy costoso. Se necesita muchos de estos instrumentos. Un solo laboratorio no puede hacer toda la ciencia que queremos hacer en el Perú, ni siquiera en una misma institución. Entonces se requiere ese trabajo conjunto. Así que seamos como la nube,
Seamos como las gotas, trabajemos en conjunto para formar una nube y que esa nube, gracias a ese esfuerzo, ese trabajo, podemos hacer cosas grandes, como la gota que cae y precipita ese agua que necesitamos para la vida de nuestro planeta.